Joaquín Bosch, ¿no debería haberse entregado antes este vídeo a la jueza de la Dana sabiendo que era el documento audiovisual que más información estaba ofreciendo sobre lo que sucedió en el interior de ese CECOPI? Claro, Raquel, porque esto al final es la clave de todo. ¿Con quién hablaba Amazon cuando decían que estaba recibiendo llamadas que le estaban informando en tiempo y forma de cómo estaba empeorando la situación? Vamos a seguir avanzando porque hay novedades, como les decía, en Valencia. La jueza de la Dana sigue sin tener las imágenes del vídeo de lo que pasó dentro del CECOPI. Esas imágenes que ustedes pudieron ver en Radio Televisión Española. Que dice la magistrada que la televisión pública valenciana tiene que entregarlo con urgencia y tiene que entregar todo el material que tiene del día de la Dana. La jueza de la Dana le da un plazo de 3 días para hacerlo a Punt. Y también realiza un requerimiento a Emergencias y a la productora que grabó esa reunión del CECOPI para que le dé todo el material y a él y que lo haga cuanto antes. Efectivamente, nos ha sorprendido hoy la jueza con estos requerimientos en los cuales solicita estas imágenes que en realidad ya les había pedido, ya había pedido a la televisión autonómica las imágenes del CECOPI del 29 de octubre, pero las que se habían difundido estaban sin audio. Por lo tanto, en estos requerimientos la jueza especifica que quiere todos los brutos, todas las imágenes, todos los audios que se grabaran ese día. Se lo pide a Punt, se lo pide a la productora en DIVEA, que es la productora contratada por Emergencias, y también se lo pide a Emergencias. ¿Por qué se lo pide a la productora? Porque quizá tiene algunas imágenes que en su bruto no repartiera o no se lo cediera a Emergencias. Por lo tanto, estamos a la espera. En apenas unos días suponemos que la jueza recibirá todo este material. Porque claro, es estos días cuando Radio Televisión Española revela que existen esas imágenes que tiene a Punt y que no ha entregado a la jueza, Raquel, cuando dice la jueza: bueno, pues espero a que me las entreguen. Como no se las han entregado, lo que ha hecho la magistrada es pedirle que se las entreguen cuanto antes. Pero que además, Raquel, les entreguen todo el material que tengan, lo que decimos en televisión, un bruto. Es decir, todo el material íntegro que se grabó constantemente durante ese CECOPI. Efectivamente, la jueza le dijo a Punt hace muchos meses que le entregara el material relativo al CECOPI, a lo que pasó ese día de la Dana, y seguramente, cogiéndose la letra pequeña, a Punt le dio todo lo que había sido emitido. Cuando Televisión Española publica este vídeo con audio, en el que es muy importante porque se ve que la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, que dijo en sede judicial que los técnicos fueron los que le dieron el mensaje, los que generaron y redactaron el mensaje, y cuando se le ve a ella redactándolo y dando indicaciones, es muy relevante. Y entonces la jueza lo que ha hecho es decir, bueno, pues voy a decirlo más claramente, que me den todo el material emitido, no todo el que tengan brutos y de todo tipo, un material que a Punt rechazó dar voluntariamente hace unos días, y ahora la jueza pues se lo ha pedido como por sede judicial, ¿no?, de manera obligada, y ahora pues a Punt tendrá que dar todo ese material. También tendrá que dar Emergencias otro vídeo que conocimos precisamente a través de ese vídeo de Punt. En ese vídeo se veía a un cámara no identificado, no era de la televisión pública, y supimos, lo publicamos en el diario.es, que era de una productora que tenía contratada Emergencias y que tiene obligación de dar el material que graba a la Generalitat Valenciana y quedarse una copia. Por eso la jueza le ha pedido a las dos entidades, tanto a Emergencias como a la propia productora, todo el material que tengan, porque ahí hay cosas que no se han sabido, que no se han emitido, conversaciones que pueden ser muy reveladoras para esta causa. Conversaciones tan reveladoras como para que las destaque la jueza. Son imágenes que emitimos aquí en Radio Televisión Española que a Punt tenía y que no entregó a la jueza de la Dana. Conversaciones, Raquel, en la que la jueza subraya que había personas que estaban conectadas telemáticamente y llegaron a decir que no eran parte de ese CECOPI. Bueno, es que esas imágenes también demuestran quién lleva la batuta en la gestión de la emergencia. Bueno, esto ya, como es una guerra de relatos, es muy evidente quién lleva la batuta, no por las imágenes, porque lo dice la Ley de Emergencias valenciana y está muy claro, y es muy difícil no decir, aunque se hayan empeñado desde la Generalitat, que era la consellera de Emergencias, la persona de mando único, la persona que tenía que gestionar
el 29 de octubre. Aún así, para los que tienen dudas por las fake news y por esta guerra de relatos, pues había alguna duda, queda muy claro quién lleva la reunión, quién desconecta a la parte de las agencias del Gobierno y quién está redactando ese mensaje y da entrada y salida del CECOPI a esas personas que están conectadas telemáticamente. Y esa persona que lleva la batuta de la emergencia, aunque luego lo negó en sede judicial diciendo que no tenía conocimientos de emergencias, que ella no mandaba, es sin ninguna duda la exconsellera de emergencias Salomé Pradas, que es incluso quien dice lo que hay que poner en un mensaje que luego ante la jueza negó haber sido la responsable ella. Los técnicos, cuando declararon en sede judicial, también lo dijeron, que era muy evidente y que dieron orden de que no se mandara ningún mensaje hasta que lo aprobara la exconsellera Salomé Pradas. Así que ese vídeo que emitió esta casa, Televisión Española, que a Punt tenía y que no entregó la jueza, dice la magistrada ahora mismo, esa grabación emitida por Radio Televisión Española permite dar una información veraz de lo que sucedió en el interior de ese CECOPI. Y además añade muchas cosas más. Dice que no podía haber confidencialidad, Mateo, porque se estaban dando órdenes por parte de responsables públicos a los que estaban en el CECOPI y se estaba haciendo delante de periodistas. Para que veas, Silvia, la trascendencia de este vídeo, en primer lugar la jueza habla de la contradicción del vídeo que hemos visto con la declaración de Salomé Pradas en sede judicial, porque ella dice que atendió a opinión de los técnicos a la hora de emitir el mensaje de Saler. Con lo cual el vídeo contradice efectivamente esta declaración y ese vídeo incluso le podría volver a sentar ante el juez, ante la jueza en este caso, para volver a declarar, porque la jueza evidentemente tiene más información de la que tenía antes. Hay que tener en cuenta que en el CECOPI no hay, actas, no se levantaron actas ni hay grabaciones que hayan sido aportadas al juzgado. Esto es un elemento muy relevante porque la juez ahora puede valorar efectivamente lo que allí ocurrió a través de este vídeo, incluso muy relevante el vídeo del que habléis de la productora que estaba allí, grabando lo que estaba sucediendo en el CECOPI, cómo se estaba transmitiendo la información y que pone en alero efectivamente la defensa de Salomé Pradas. O sea, yo creo que es un hecho relevante y fundamental para el futuro de la causa y probablemente para que Salomé Pradas se sienta en el banquillo. Joaquín Bosch, ¿no debería haberse entregado antes este vídeo a la jueza de la Dana sabiendo que era el documento audiovisual que más información estaba ofreciendo sobre lo que sucedió en el interior de ese CECOPI? Efectivamente, las autoridades, los organismos, cualquier persona, salvo una persona investigada, tienen la obligación de cumplir los requerimientos que les plantee la autoridad judicial, en este caso la magistrada instructora. En el caso de los vídeos, del vídeo, ¿no? del bruto, ¿no? que fue emitido por Televisión Española, pero hay una cuestión que jurídicamente puede ser problemática, que es que no se contaba con la autorización, según se dijo, por la televisión valenciana, y que esto podía afectar al secreto profesional. A mí me parece un argumento jurídico dudoso, porque creo que el secreto profesional como derecho fundamental es otra cosa, es proteger la confidencialidad de las fuentes del periodista, pero aquí esto no existe, es otra situación. Es un problema de si la autorización o no a difundir el sonido, eso puede hacer que la prueba sea válida, pero eso es una decisión que debe adoptar la jueza instructora y si alguien considera que esa prueba no sería válida, lo puede recurrir. Por eso mi impresión es que efectivamente desde el principio todo lo que se requirió debía haberse aportado y en todo caso la validez completa o no del sonido de lo que ahí se dijo se tiene que valorar jurídicamente y en cualquier caso, sin duda ninguna, es una prueba pertinente, útil y absolutamente relevante, porque como sabemos, en lo que pasó en el CECOPI, los testigos que han declarado y los investigados tienen versiones discrepantes de lo que ocurrió, pero claro, ese documento es auténtico en el sentido de que lo que está ahí reproduce de manera fiel, sin ninguna posibilidad de discusión, que es lo que ocurrió al menos en ese espacio en el que se produjo la grabación. Es el vídeo clave. Imagen y sonido para saber quiénes estaban participando en el CECOPI, para saber quién tomaba las decisiones, para saber cómo se tomaron y quién dio la orden. Y la jueza Mateo es extraordinariamente clara. Lo que dice es que no se ha producido ningún tipo de violación del secreto profesional de los periodistas, dice, que habrían cumplido con la obligación de difundir una información que afecta a la población y que se desconocía desde el tiempo que transcurrió desde la Dana.
11 meses. 11 meses. Además pone el acento sobre todo en la gravedad de los hechos que está investigando. Gravedad de los hechos, estamos hablando de homicidios imprudentes, de lesiones por imprudencia, y considera efectivamente que este vídeo, digamos, da luz al apagón que había en el CECOPI, porque lo que sorprende, y a ella siempre la ha sorprendido, es que no se levantaran actas de esa reunión. O sea, las horas que estuvo reunido el CECOPI no hay actas levantadas. Esto no suele ocurrir. Cualquier, digamos, administración que activa un CECOPI o un sistema de emergencias levanta actas o tiene, bueno, algún documento que ponga negro sobre blanco lo que allí se ha dicho y lo que allí se ha hecho. Ella no tenía esa información y ahora la tiene por primera vez, con lo cual para ella es de tal relevancia este vídeo que le da un giro completo sobre todo a la investigación y a la situación, por cierto, de los dos investigados en este procedimiento. Un vídeo que narra el minuto a minuto, el segundo a segundo de lo que sucedió en el interior del CECOPI, que existió desde el primer momento y que la jueza ha descubierto que existía cuando esta casa, Radio Televisión Española, lo emitió. La pregunta, Joaquín, es si la magistrada puede entender que esta fue una prueba que se ocultó. Es una valoración que se puede realizar en sede judicial y en su caso que de ella se podría deducir algún tipo de consecuencia jurídica, aunque también es cierto que la interpretación que se hacía desde la televisión valenciana sobre la obligación o no de remitirla también podía amparar, ¿no?, ante cualquier deducción por desobediencia, por algún tipo de obstrucción a la justicia. Es decir, que me parece que es una cuestión compleja en la que no podemos afirmar que absolutamente esto va a generar consecuencias negativas hacia quienes no lo enviaron. Lo que sí que está fuera de duda que es una prueba de enorme relevancia y que, por tanto, la resolución de la magistrada instructora se presenta como algo que puede tener efectivamente bastante trascendencia sobre la determinación indiciaria de cómo se produjeron realmente los hechos. ¿La jueza puede entender que tanto la Generalitat Valenciana como Apunt están obstaculizando la marcha de la justicia? Porque tampoco se ve que haya como una actitud colaboradora, Joaquín. La respuesta ahora sí que puede tener más relevancia, porque ahora sí que hay un auto motivado en el que pondera entre efectivamente los derechos que puede haber en conflicto, que no había una autorización para difundir el sonido, sino que únicamente era para grabar imágenes, para grabar recursos, digamos, ¿no? Y en este momento sí que en un auto bastante fundamentado, la jueza pone en la balanza una cosa y la otra, digo, es que no hubiera autorización, con la relevancia que pueda tener para la instrucción judicial, y sí que hay una resolución ampliamente motivada y un requerimiento expreso mucho más determinante que lo que se pidió anteriormente, y esto precisamente es lo que podría dificultar cualquier tipo de deducción de testimonio por desobediencia o por obstrucción a la justicia. ¿Cómo alguien podía tener este testimonio y no lo entregó? Laura. Y recién 11 meses después 11 estamos meses. viendo esta información. Yo lo primero que quiero decir es que esto es lo que tiene que hacer una televisión pública. Lo que tiene que hacer una televisión pública es contribuir a esclarecer los hechos sobre cualquier condición, cualquier circunstancia, cualquier momento particular. Pero todavía más responsabilidad cuando se tratan de unos hechos que han cobrado la vida de 228 personas y que hace 11 meses seguimos pidiendo en las calles y en las instituciones que alguien asuma responsabilidades políticas, responsabilidades penales y etcétera. Lo primero que hay que decir es que qué bien que tenemos una televisión pública que está dispuesta a contribuir a esclarecer los hechos. Lo segundo, estaban conversando con una persona que esperaba en los juzgados, que seguramente hablaremos ahora antes de declaraciones de esto, de testigo clave, que ahora también hablaremos, pero claro, esa persona dijo algo que a mí me ha gustado mucho y ha dicho: nosotros queremos justicia, pero para que haya justicia primero tenemos que saber la verdad. La verdad no se puede saber, como bien apuntaba, si no tenemos todos estos hechos. Y este vídeo, estas imágenes y ese audio son claves para saber esa información. No hay forma de que alguien diga que hay algún tipo de violación a algo que debía ser cubierto o nada, porque como bien apuntaba aquí Mateo, no hay ninguna prueba documentaria de lo que realmente pasó ahí, y sin embargo sobre el CECOPI se ha utilizado un montón de información que no existe para decir que se estuvo a una hora en la que a lo mejor no se estuvo, que se tomó una decisión que a lo mejor no se tomó, que se decidió pasar por alto lo que se debería haber hecho, pero tampoco se hizo. No tenemos ninguna información de lo que pasó. ¿Cómo no va a ser relevante que conozcamos ese vídeo y ese audio con toda esa información? De hecho, el problema está en que llegamos
vamos tardísimo. 11 meses después. Y en el trayecto han pasado muchas cosas. Y solo una última cosa. Antes hablaban de que Feijóo compitiendo contra Ayuso y tal. Esto es el Partido Popular. Esto también es la gestión del Partido Popular. Esas 228 personas muertas, esas familias que siguen sin recibir justicia, esa gestión nefasta de Mazón que debería haber dimitido hace ya muchísimo tiempo y que incluso debería estar enfrentando a lo mejor una sanción de otro tipo, judicial, porque era el responsable político de todo lo que ha pasado y sigue apoltronado en su sitio sin que Feijóo tampoco le retire la alfombra. Eso también hay que considerarlo. Así que la Generalitat Valenciana miraba hacia el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando tenía este vídeo que habría explicado todo lo que pasó en el CECOPI minuto a minuto. Hay unas imágenes de ese vídeo que desveló Radio Televisión Española del mismo CECOPI de la tarde de la Dana, en las que Salomé Prada, exconsejera de Justicia investigada en la causa, decía esto que ya se ha viralizado. En el teléfono de Miguel Polo le llamamos. Miguel Polo. A mí no me apetece llamar a Miguel Polo. Es decir, no le apetecía llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es quien precisamente está declarado ante la jueza de la Dana desde hace 40 minutos. Van a ver el momento en el que llegaba precisamente a los juzgados de Catarroja. Este era. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Y tú qué fas? Para echar llamada. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la puerta le esperaban familiares de las víctimas pidiendo explicaciones. Y hoy, 10 meses después, va a romper su silencio. Va a estar durante toda la jornada aquí en este juzgado de Catarroja. Efectivamente ha habido una protesta de la Asociación Unión del Pueblo 29 y también de vecinos. Nos decían, somos vecinos de Catarroja afectados, porque recordemos que estos juzgados han estado cerrados meses por esta riada y todavía hay muchas casas aquí en Catarroja que se están reconstruyendo. Durante estos más de 10 meses solo había hablado en público en una ocasión. Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Un argumento que ha defendido en privado, como en las reuniones de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica que preside. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. En un comunicado, la Confederación tuvo que aclarar que no enviaron aviso automático, pero que en todo momento la información se estaba actualizando y todos tenían acceso a ella. Pero desde la Generalitat siempre han hablado de apagón informativo. La Generalitat actuó con la mayor y la mejor diligencia en todo momento. Evidente falta de información y fallos en las agencias estatales. Algo que desde el Gobierno, de quien depende la Confederación, han negado. Pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo. Nunca hubo apagón informativo. Hoy Miguel Polo romperá su silencio para contarle a la jueza su versión de lo que pasó aquí el 29 de octubre. ¿Por qué es clave precisamente la declaración de Miguel Polo, Mateo? Bueno, Miguel Polo efectivamente es el presidente de la Confederación Hidrográfica, el que tiene que predecir y observar cómo estaban dos infraestructuras claves en la Dana el 29 de octubre, que fue efectivamente el Barranco del Pollo, que es una zona con grandes desniveles de hasta 1000 metros y 50 kilómetros hasta llegar al mar, y la presa de Forata. Son los dos elementos fundamentales para entender qué pasó en la riada de Valencia. Él efectivamente imagino que defenderá que sí que de forma automática su organismo transmitió información sobre cómo iba evolucionando la pluviometría de ese día. Es muy relevante esto porque él tiene que contar efectivamente todas las horas que dura la riada, no solo las de la reunión del CECOPI, cómo va evolucionando esa pluviometría. Es verdad que hay un sistema automático de correos que va lanzando, según va subiendo, va lanzando estos avisos al centro de emergencias y de ahí se van tomando decisiones, con lo cual, me imagino que su defensa va, o su relato vaya un poco en ese sentido, ¿no? Cómo actuó, digamos, el sistema de avisos de la Confederación Hidrográfica. Aquí una de las grandes dudas, aparte de dónde estuvo Mazón, por supuesto, y haciendo qué en esas lagunas temporales que quedan antes de que llegase a las 8:20 de la tarde al CECOPI, después de que se lanzase ese alert, es con quién habló el presidente de la Generalitat cuando estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, porque ella dice que la comida fue interrumpida en varias ocasiones por llamadas de teléfono y la duda que nos queda es si estaba Mazón hablando con su consejera entonces, Salomé Pradas,
y si hubiese una responsabilidad judicial en ese sentido, Mateo. Claro, al final la declaración de Salomé Pradas, la primera que hemos conocido, porque después de presentarse este vídeo, de conocerse este vídeo, probablemente vaya a tener que volver a declarar con el vídeo encima de la mesa y rebatiendo esa declaración de ella, que decía que ella, bueno, atendió a la opinión de los técnicos a la hora de mandar el mensaje Saler. Lógicamente, solo ella puede decir si en la difusión del mensaje, si en la valoración del mensaje de Saler a las 8:12, que es cuando se envían los teléfonos móviles, consultó con el presidente o no. Solo ella lo puede responder, a no ser que haya alguna persona más involucrada en ese intercambio de comunicaciones. De momento no ha dicho absolutamente nada al respecto. A lo mejor ahora cambian, después de este vídeo que hemos conocido hoy y sabiendo que su situación judicial ha cambiado a peor, pues a lo mejor toma otra decisión. Claro, Raquel, porque esto al final es la clave de todo. ¿Con quién hablaba Mazón cuando decían que estaba recibiendo llamadas que le estaban informando en tiempo y forma de cómo estaba empeorando la situación? Bueno, sabemos que Mazón por 2 veces no le cogió el teléfono a la consellera durante la comida, no sabemos si porque se cortó o él directamente no lo cogió, y la primera vez que habla con ella son pasadas las 5 de la tarde con el CECOPI en marcha y la emergencia a punto de matar a 229 personas. La gran duda es si Mazón interfirió en el envío tardío o en el mensaje absurdo, porque no sirvió para salvar ninguna vida, que se envió a las 8:11, ¿no? Y por eso él se empeñó tanto en decir que había llegado más tarde del mensaje, cubriéndose judicialmente. El vídeo que reveló Televisión Española, ese mudo con voz en el que pudimos oír a Salomé Pradas cómo estaba redactando el mensaje, es muy clave también para la posible implicación o no de Mazón. ¿Y por qué motivo? Porque hasta ahora Mazón y Pradas tenían en común que le echaban la culpa a los de abajo, disparaban a los de abajo y Salomé Pradas incluso lo hizo en sede judicial. Yo no sabía nada, yo de emergencias no tengo formación, yo hice lo que me dijeron los técnicos. Bien, como el vídeo demuestra que no hizo exactamente lo que le dijeron los técnicos, sino que ella llevaba la reunión y la información, pues claro, ella ya, si no puede judicialmente descargar su responsabilidad hacia abajo y se ve acorralada por la justicia y ve que puede acabar en prisión por 229 homicidios imprudentes, no sería raro que su defensa legal le recomiende apuntar hacia otro sitio, ¿no? Que podría ser hacia arriba o hacia los lados. Si ella decide, y fue así, implicar a Carlos Mazón tiene ahora mismo un problema en caso, aunque él lo niega, de que hubiera intervenido de alguna manera retrasando ese envío, por ejemplo diciendo esperadme, o no cogiéndole el teléfono, o diciéndole voy a validar el mensaje, pero todavía no lo hizo y hizo que ese mensaje se retrasara y no sirviera para salvar vidas. Y esa es otra de las claves de ese vídeo revelado. Raquel, un abrazo, gracias. Vamos a incorporar la voz de Mariló Gradolí, ella es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre. Mariló, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué has sentido al saber que había un vídeo con todos los detalles de lo que sucedió en el interior del CECOPI, que no se ha entregado a la jueza y que ahora la jueza, que lo ha descubierto porque lo hemos emitido nosotros en Televisión Española, pide urgentemente que se le entregue? Pues la verdad es que hemos sentido un poco de vergüenza por la televisión pública valenciana por no haber entregado esas imágenes al juzgado. Ya no hablamos de emitirlas, sino de entregarlas en el juzgado desde el minuto cero, porque había información relevante respecto de lo que pasó en el CECOPI. Es que cualquier código está... es que no hay código, es que hay 229 víctimas mortales y gracias a Televisión Española, que emitió esas imágenes, hemos conocido el contenido, un contenido que nos habla de una consellera que miente, una consellera que sí que dictó el mensaje tarde, mal, y que ese mensaje en tiempo y forma hubiese podido salvar muchísimas víctimas, y que volvemos a ver que 11 meses después el Consell de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sigue mintiendo a los valencianos y a las valencianas. Un día como hoy, que está nublado, hay gente que ya lo está pasando mal y que ya está mirando al cielo, porque no sabemos quién nos protege, porque el día 29 de octubre de 2024, aquí en Valencia, no estaba Mazón para protegernos y no estaba nadie para protegernos.
protegernos, que tenía que protegernos Emergencias y en la consellera Pradas. Disculpad porque estoy muy nerviosa, pero es que hoy, justamente, que es un día nublado, es un día muy triste para todos los valencianos y valencianas, que nos enfrentamos a un otoño que pueden haber lluvias y donde el Consell no ha hecho nada para que estemos seguros. Marilo, entendemos vuestro dolor, entendemos vuestra emoción ante días, nos decías, pues nublados como hoy, ¿no? Donde se remueven todos esos recuerdos y donde además estamos asistiendo a revelaciones judiciales que son claves, pero claro, son claves 11 meses después. Va a haber dentro de las Cortes Valencianas una comisión de investigación, se va a reunir el 30 de septiembre, va a ser al parecer una reunión técnica. Vosotros queríais estar, pero finalmente parece que no vais a poder estar. ¿Qué lo impide? Pues que no quieren escuchar a las víctimas, quieren continuar con su, y vamos a decirlo así, con su paripé de investigación paralela a la verdadera investigación que se está realizando, que es la que se está realizando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde se está investigando efectivamente lo que pasó y lo que falló ese día 29 de octubre. El día 30 hay una reunión, pero es que el próximo martes, el día 23, está el debate de política general en les Corts Valencianes y nuestra asociación estaremos a las puertas para recordar que Carlos Mazón tiene que dimitir, porque 11 meses después sigue mintiendo a los valencianos y a las valencianas de lo que pasó y dónde estuvo y qué estuvo haciendo el día 29 de octubre. Hace una semana conocimos el vídeo del CECOPI, pero es que también conocimos la carta de Maribel Vilaplana en el que vuelve a cambiar de nuevo toda la cronología, todas las horas de todo lo que pasó ese día 29. Es que 11 meses después, Carlos Mazón sigue mintiendo a los valencianos y a las valencianas. Carlos Mazón no está diciendo la verdad, está engañando, está mintiendo a los valencianos y a las valencianas de lo que pasó el 29 de octubre. Marilo, un abrazo enorme a ti y a todas las víctimas. No os vamos a olvidar. Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a Televisión Española por estar ahí, por emitir esas imágenes que han dado luz a una instrucción que se está realizando aquí en Catarroja. De verdad, muchísimas gracias por vuestra objetividad, por vuestra real objetividad y por estar al lado de las víctimas. De verdad, muchísimas gracias. Y sobre todo, una pregunta. En una situación, en un día nublado como esto, ¿estaríais seguros pensando que Carlos Mazón es el que tiene que protegeros? De verdad, yo creo que no. Por favor. Gracias y gracias por darnos voz. Gracias a ti, Marilo. Un abrazo enorme para todos. Hablar de todo. Bueno, señora Bernabé, encantado de saludarla. Ya digo, empezamos por como diría un amigo mío, mollar. Hoy declara el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Él tenía competencias directas sobre cauces como el del Barranco del Pollo, que acabó desbordándose con consecuencias fatales. ¿Qué espera usted de esta declaración? Recuerdo que la Generalitat le acusa al señor Polo de mentir y ocultar. ¿Qué espera usted de la declaración? Bueno, yo creo que el señor Polo durante todo este tiempo ha colaborado con la justicia y con todos los requerimientos que le ha hecho la jueza de instrucción. No hay que obviar, y esto es lo que estamos viendo a lo largo de estos 10 meses, que los máximos responsables de la seguridad y de la protección de los valencianos y las valencianas ante una emergencia, que es el Gobierno de la Generalitat, sus máximos responsables han intentado durante estos 10 meses, cargar el peso de la responsabilidad en los técnicos. Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su calidad también de un técnico servidor público en la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que ha hecho ha sido dar toda la información a la jueza a través de todos los requerimientos y esperar a que llegara el momento, ante el momento como hoy, que estamos en el día en el que va a declarar como testigo y a explicar todo lo que pasó y, entre otras cosas, a poner el marco también competencial de qué es la Confederación Hidrográfica del Júcar y cuál es su obligación en una situación de emergencias. Y, desde luego, la primera es pasar toda la información por las vías que están establecidas en el Plan Especial de Inundaciones. Y así lo hizo cada 5 minutos la Confederación Hidrográfica del Júcar a través del SAIG. Entonces, ¿por qué la Guardia Civil afirma que hubo una inexistencia de avisos desde que empieza a desbordarse la Rambla a las 4:15 hasta que comunica, según la Guardia Civil, repito, a las 7 menos cuarto?
Bueno, eso también hay que tener en cuenta, que el informe que elaboró la Guardia Civil fue un informe que se elaboró en el mes de febrero con la información que se tenía en el mes de febrero a disposición en el juzgado, que después la propia jueza de instrucción fue pidiendo ampliaciones de la información a la Confederación Hidrográfica del Júcar y desde luego cuando la jueza emitió un auto referido precisamente a ese informe, ya dijo en ese auto la propia jueza que efectivamente había muchos más datos que tenían que no se habían tenido en cuenta en ese informe, pero también hay que tener en cuenta que el marco temporal del informe era diferente, era el mes de febrero y todavía no se había aportado toda esa información que no tenían a disposición los miembros de la Guardia Civil que elaboraron ese informe. O sea que ahora no sería de la misma forma, no se concluiría lo mismo. Efectivamente, yo creo que eso además la jueza lo dejó muy claro en el auto del mes de julio. Claro, fíjese, al final es una pena, lo que me parece que va a dejar claro la jueza es lo que usted decía hace un momento del marco competencial. ¿Cómo es posible que al final sea el marco competencial lo que enfrente a unos y otros? Claro, imagino que dadas las consecuencias de lo que sucedió, ¿no? Pero que en esas hemos estado todo este año. Sí, pero fíjese, al final se ha jugado tanto a reescribir el relato y la historia de lo que pasó ese día que sobre todo hemos intentado reescribir también las responsabilidades y las competencias. Incluso, Juan Ramón, y permíteme, hemos incluso llegado a creer que es que la competencia sobre los cauces como el Barranco del Pollo es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y proteger a la ciudadanía de una situación que se dé en el Barranco del Pollo no es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene una competencia clara sobre las presas que gestiona. Y en esas sí que tiene que llevar a cabo unos sistemas de seguridad. Toda la información que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió al Centro de Coordinación de Emergencias, al 112 de la Generalitat Valenciana, que se hizo por todas las vías, y por cierto, es que esta es una cuestión capital de por qué no se hizo bien el trabajo el día 29 de octubre. A las 10 de la mañana, la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó a la Generalitat de una alerta hidrológica a las 10 de la mañana en la cuenca del Magro y a las 12 de la mañana en la cuenca del Pollo. Esas dos alertas hidrológicas obligan, según el plan especial el plan de emergencias de la Comunitat Valenciana, obligan a que la Generalitat Valenciana ponga el nivel 0. El nivel 0 obliga a la Generalitat a mandar todos los efectivos que tenga a su disposición y si no los tiene, pedirlos para que vayan a vigilar esas cuencas que están en nivel 0 de alerta. Desde las 10 el Magro y desde las 12 de la mañana el Pollo. Y hemos sabido, desgraciadamente, que la Generalitat envió a todos los responsables, agentes que tenían que haber vigilado las cuencas o haber llamado a los alcaldes a decirles, oiga, mire, que en la cuenca del Pollo que pasa por su pueblo tenemos un nivel 0, váyase usted y vamos a ir hablando durante X tiempo para ver cómo va evolucionando. Todo eso no lo hizo. Hubo una despreocupación y después, pues ya escuchamos también por parte de la consellera que algo de pereza pues también le dio. Pero es cierto, ¿no?, que en los primeros informes se hablaba de que la crecida no llegaría tanto como llegó. No, mire, en los informes no hay unos informes que se hayan enviado sobre predicciones de cuencas. Lo que hay son avisos. Es que los avisos en los diálogos, a eso me refiero. Bueno, los diálogos, es mejor que no, yo no hablaría de los diálogos porque hemos escuchado diálogos donde la Generalitat hizo una burda manipulación de audios donde sí que se estaba advirtiendo de lo que estaba viniendo y la Generalitat envió a los medios de comunicación un audio cortado y manipulado, donde parecía que estaban diciendo una cosa distinta. Y es que al final esas son las cosas, como funcionan los bulos, que quedan en el imaginario de la gente. Pero después se ha demostrado que era falso y que sí que se advirtió. Y es más, en las horas vitales, que es desde las 5 de la tarde hasta las 18:43, hay 10 avisos pluviométricos, que es decir, la Confederación Hidrográfica del Júcar está enviando 10 avisos durante 1 hora y 43 minutos al Centro de Coordinación de Emergencias sobre un aumento de fuertes lluvias en la cuenca del Pollo. Y por lo tanto, eso tiene que levantar una alerta.
pero ya sabemos, bueno, y no por no hablar de las miles de llamadas del 112 que advertían desde las 4 de la tarde que estaban ahogándose o que estaba llegando el agua incluso a tejados donde estaban pidiendo rescates. Todo eso no se habló en el CECOPI. Usted ha dicho que en varias ocasiones que la Generalitat le dejó fuera de las decisiones clave en CECOPI. ¿Se ha respondido alguna vez a la pregunta de por qué? No, mire, es que esto es muy sencillo. Aquí hay un máximo responsable en la gestión de las emergencias, que es la Generalitat Valenciana, que tiene el mando único. Y esto es así. Y lo que pasó es que cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó sobre la situación de la presa de Forata, que era una situación, permítame que se lo diga, de una preocupación extrema, porque si la presa de Forata hubiese colapsado, podrían haber llegado a 4 metros de altura el agua y haber afectado a decenas de miles de personas. Por lo tanto, la situación era muy grave y la Confederación Hidrográfica del Júcar expuso lo que estaba pasando. Y en ese momento, después de un arrebato de la consellera que de repente quería evacuar a decenas de miles de personas en un tiempo que era materialmente imposible, decidieron que tenían que pensar. Y nos dijeron, vamos a cortar vamos a pediros que os desconectéis, ya os diremos que os volváis a conectar, y vamos a tomar una decisión sobre cómo vamos a alertar a la población del Magro, que era de la cuenca del Magro, porque en ese momento todavía no teníamos información del Pollo. Los que no tenemos acceso a esa información centralizada, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, que recibe todas las informaciones y que nunca, en ningún caso, nos alertó ni de las llamadas, ni de las llamadas que tuvieran con los agentes medioambientales y forestales, ni con las llamadas que tuvieran con los vecinos y las vecinas o con los alcaldes y alcaldesas de los municipios. Y por lo tanto, es verdad que ese vamos a pensar y a tomar una decisión tardó mucho tiempo, que es el final de la grabación que hemos visto, donde ya estaban redactando el ES-Alert, algo que, por cierto, durante estos 10 meses han negado. La Fiscalía ha descartado responsabilidades penales de su delegación. A ver, pero hay familias que siguen señalando al Estado, y no sé si a usted personalmente, pero en responsabilidad del Estado. ¿Qué les diría hoy a esas familias? No, mire, yo llevo 10 meses yendo por todas y cada una de las calles de los municipios afectados por la Dana. Yo he hablado con decenas y miles incluso de personas afectadas por la Dana en estos 10 meses. Ellos saben perfectamente que el Gobierno de España ha estado desde los primeros momentos, y sé que al principio las dificultades fueron terribles y que sintieron soledad y sintieron desamparo, y es algo que es muy difícil explicar, porque la emergencia tenía una magnitud terrible. Pero siempre yo también tengo que decir cómo fueron los hechos. Y al día siguiente, el día 30, había más de 1.100 efectivos de la UME antes de que saliera el sol, el día 30 por la mañana, venidos de 5 de los batallones de toda España para estar ya sobre el territorio. Y estuvieron actuando. El problema es verdad que la situación era tan catastrófica que era casi imposible acceder. Había que sacar coches que estaban en alturas hasta de 4 alturas de vehículos, que había que sacarlos de las calles que estaban colapsadas. Todo eso tuvo un coste, las primeras 48 horas, terrible para poder acceder a las viviendas por parte de los cuerpos, en este caso del Ejército. Pero esta cuestión competencial previa sobre la emergencia y sobre quién tiene las competencias, como se ha jugado durante tanto tiempo, también se ha llegado a la confusión, que ya nadie sabe nada. El problema es que alguien tiene que responder y asumir la responsabilidad de algo que evidentemente no podíamos parar el agua, pero sí podíamos haber advertido a la población, y quien tenía la responsabilidad de advertir a la población tenía los mecanismos y las herramientas para hacerlo, tenía la información suficiente para darlo, y tenía que haber hecho algo clave que incluso ahora después la Generalitat ha hecho en posteriores situaciones de crisis climatológica, y es que se ha anticipado, ha generado espacios de diálogo previos, como tenían que haber hecho, porque realmente cuando se activa el Plan Especial de Inundaciones para esa Dana es el día 24 de octubre.
no el 29 a las 5 de la tarde. El 24 de octubre, la Generalitat Valenciana activó el Plan Especial de Inundaciones y no hizo nada, absolutamente nada. Bueno, hay una cosa que sí, en todo caso, consuela, señora Delgada, y es que la justicia va a determinar todo eso que se ha convertido en polémica y que ha creado a veces confusión interesada y un debate político, un debate público, que no sé si era el más adecuado, pero ahí está la justicia y se aclararán las cosas. Hay algo que me intriga y me gustaría saber su opinión. Creo que Gampan Pol sale del gobierno en noviembre. ¿Qué le parece a usted esa salida del militar? Bueno, mire, pues la verdad es que me preocupa, porque me preocupa por una cuestión muy concreta y muy clara, y es que tanto el presidente Mazón, sobre todo el presidente Mazón, dijo que el señor Gampan Pols estaba hasta que durara la reconstrucción. Por lo tanto, entiendo que para la Generalitat en noviembre ha acabado la reconstrucción, y le aseguro que la reconstrucción no ha acabado y que queda mucho por reconstruir. Espero que no se le haya ni pasado por la cabeza al presidente de la Generalitat que en noviembre se ha acabado la reconstrucción en la Comunitat Valenciana, porque entonces, bueno, pues seguiremos, como está haciendo el Gobierno de España, sosteniendo la reconstrucción como lo estamos haciendo hasta ahora, porque también le quiero dar un dato que creo que es importante tenerlo en cuenta para sopesar cuál es el nivel de implicación de cada una de las administraciones. Y es que según el informe de la IGAE, que mide los gastos de todas las administraciones, según el informe de la IGAE, todo el gasto que ha sido derivado de la DANA hasta el primer trimestre del 2025, el 90%, es decir, 9 de cada 10 euros que ha costado hasta ahora a las arcas públicas de todas las administraciones la DANA, lo ha sostenido el Gobierno de España. 9 de cada 10 euros. En este caso ya hemos invertido 7.000 millones de euros de los 16.600 que ha movilizado el Gobierno.